Saludos estimados estudiantes, en el curso de resistencia de materiales para la sesión 1 vamos a ver el tema estática de la partícula. Revisemos el contenido, ¿sí? Todo este es el contenido que vamos a ver en esta sesión. Los objetivos, que es básicamente entender a la fuerza como un vector, realizar operaciones con vectores y conocer las condiciones de equilibrio. Es importante también saber, pues, o recordar de que la fuerza es una magnitud vectorial y por tal se representa a través de un vector. Y que el vector tiene tres componentes, que son el módulo magnitud, la dirección, que sería el ángulo en función del eje X, y el sentido. Dentro de las operaciones vectoriales, en esta sesión básicamente vamos a ver suma y resta y descomposición vectorial. Claro que también se pueden hacer otras operaciones que lo vamos a ver más adelante. En la suma y resta de vectores tenemos métodos geométricos que puede ser por triangulación, cuando la resultante la hallo a través de una figura geométrica triangular, y el método del paralelogramo cuando esta resultante la determino o hallo a través de una figura geométrica de un paralelogramo. Y también tenemos métodos analíticos, los cuales son a través de fórmulas. En este caso, tenemos dos vectores A y B, y la resultante sería este vector R, ¿ya? Que está conformado básicamente o está englobado entre los dos vectores que se van a sumar y sus proyecciones paralelas, ¿no? Ahí están sus proyecciones paralelas, conforman un paralelogramo y el resultado o el vector resultante estará enmarcado dentro de esta figura. Ahora, yo utilizaré esta expresión matemática con el signo negativo, este signo negativo, siempre y cuando yo conozca el ángulo opuesto a la resultante, ¿sí? Si yo conozco este ángulo, puedo utilizar esta primera expresión con el signo negativo, pero si yo conozco el ángulo conformado entre los dos vectores que se van a sumar, utilizaré la fórmula con el signo positivo. En este caso tenemos la suma, y si fuera una resta, pues invertimos un vector, ¿sí? En este caso el vector B se invirtió para que sea negativo, se invierte el sentido nada más, ¿ya? Y el vector resultante sería la resta. Y en este caso, nuevamente, si yo conozco el ángulo que está opuesto a la resultante, utilizaré esta expresión matemática con signo negativo, ¿no? A esta expresión se la conoce como regla de cosenos o ley de cosenos. También podemos realizar descomposición vectorial. En este caso es un proceso inverso al que hemos visto anterior. En este caso ya se tiene un vector y lo que se hace es se descompone, ¿sí?, en dos componentes ortogonales. Puede ser con otras direcciones, pero por lo general se descomponen dentro de un plano cartesiano, dentro de los ejes X, Y y Z. Aquí estamos viendo como ejemplo una descomposición vectorial en dos dimensiones. ¿Qué es lo que se hace? Este vector fuerza que tenemos como ejemplo, pues se proyectará tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Y estas proyecciones en los ejes X y Y vendrán a ser sus componentes. Ahora, cuando uno hace una descomposición vectorial, debemos tener en cuenta que es mejor considerar, ¿sí?, para mantener nuestra dirección o tenerlo en cuenta, considerar el vector unitario. El vector unitario es un vector, ¿sí?, con magnitud 1, así de simple, ¿ya? Y se suele denotar al vector unitario del eje X con la letra I minúscula, al vector unitario del eje Y con una J minúscula, y si yo tuviera un tercer eje Z, el vector unitario será una K minúscula. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tenemos? Que este vector fuerza se compone por una componente f en x por el vector unitario y, más, ¿sí? Más esta componente de este vector en el eje y por el vector unitario j. ¿Ok? Y si empezamos a detallar un poco más, aquí nosotros nos damos cuenta de que hay un triángulo rectángulo, entonces podemos nosotros determinar de que la componente de la fuerza en el eje X, ¿sí? Aquí está, será igual a la fuerza por el coseno del ángulo θ, que en este caso es el que está mostrando aquí. Y la componente de esa fuerza en el eje Y será a la fuerza por el seno del ángulo que estamos definiendo, que es θ. ¿Ya? Si desean pueden comprobarlo, este triángulo, ¿no? Repasemos un poco las razones trigonométricas y veremos, pues, comprobaremos estos enunciados. ¿Ya? ¿Qué más? Tener en cuenta que este ángulo θ es la dirección y que va a ser medido desde X. Y también tener en cuenta que dice que el vector unitario en el eje X se denomina con la letra I minúscula, vector unitario en el eje Y con una J minúscula, y si tuviera un tercer eje Z, será con una K minúscula. ¿Y para qué nos sirve hacer la descomposición de vectores? En el caso de que yo tenga, por ejemplo, tres o más vectores, en este caso, hacer métodos geométricos o trigonométricos ya vendría a ser un poco procesos más complejos, tal vez podría decirle, ¿no? Entonces, para este caso, cuando yo tengo tres o más vectores, el procedimiento más adecuado sería hacer una descomposición vectorial. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos tres vectores A, B y C, y cada uno se va a descomponer en sus componentes X, Y. Por ejemplo, el vector A voy a descomponer en un vector AX. Estoy dibujando ahí la flechita. ¿Sí? Y en un componente AY, así como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Ahí está. AY. Y pues esta magnitud que tenemos a X será igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo alfa que estamos viendo aquí, que es el ángulo, ¿sí?, que está en función del eje X. ¿Ok? Ahora, también vamos a descomponer en este caso el vector B, ¿no? Su proyección en el eje X será aquí, y su proyección en el eje Y será aquí, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Se hace el mismo procedimiento, ¿ya? Se utiliza obviamente el ángulo que tenemos aquí, este ángulo beta, ¿ok? Y luego descomponemos el tercer vector, que será en este caso nuestro vector C, ¿sí? Tenemos aquí su proyección en el eje X, ¿no? Le estoy dibujando de verde, ¿ya? Y su proyección en el eje Y. En este caso, como la proyección en el eje Y va hacia el Y negativo, pues obviamente vamos a tener, ¿sí?, que el ángulo es negativo y por consecuencia vamos a obtener aquí el valor, ¿no? Que si nosotros vemos, pues nos debería salir un valor negativo, ¿ya? En este caso ya tenemos aquí la descomposición, ¿no? Tenemos la descomposición. Entonces, ¿qué hemos hecho en un primer paso? Hemos descompuesto, ¿sí?, cada vector en sus componentes X y Y.
Paso seguido, lo que tenemos que hacer es simplemente ya sumar todas las fuerzas, o bueno, perdón, todas las componentes dentro del eje X, sumo todas las componentes dentro del eje y cada una me dará una resultante X y una resultante Y. O sea que al final voy a tener dos resultantes, ¿no? Resultante en y resultante en X. Y de estas dos resultantes van a ser las componentes de una resultante final, ¿no? Que será el resultado de la suma de esos tres vectores. ¿Ok? Si yo lo represento en función de vector, esta es la representación. Si yo quiero saber el módulo, o sea, la magnitud de este vector final resultante, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de estas resultantes, y el resultado será el módulo, magnitud. Y si yo quiero saber el ángulo, este ángulo θ, pues lo hallaré según el arco tangente del cociente de la resultante en Y y de la resultante en X. Y para acabar, como condición de equilibrio, ya estamos viendo aquí el equilibrio de partícula, ¿sí? Decimos que una partícula se mantiene en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas es igual a cero, ¿no? Esta es la base, ¿sí?, de la condición de equilibrio. La suma de sus fuerzas es igual a cero, o sea, no hay aceleración, ¿ya? Y para lo cual, pues, podemos descomponer esas fuerzas, ¿no?, en el plano. Si yo tuviera, por ejemplo, 5 fuerzas, al igual que hemos hecho la descomposición anterior, ¿sí?, puedo descomponer esas 5 fuerzas en los ejes X, Y, sumo todas las fuerzas en el X, sumo todas las fuerzas en el y al final yo voy a poder hallar la fuerza resultante. Pero como estamos viendo condición de equilibrio, en este caso todas las fuerzas, tanto en X como en Y, debería ser igual a 0. ¿Ok? Esa es condición de equilibrio. Dentro de la condición de equilibrio bidimensional, o sea, en dos dimensiones, podemos tener fuerzas concurrentes cuando todas las fuerzas concurren en un solo punto, ¿sí?, y fuerzas en un plano cuando estas fuerzas están distribuidas a través de un plano. Como vemos aquí una fuerza y tenemos dos fuerzas de reacción, ¿no?, que serían cada uno de estos puntos. Bien, eso sería entonces todo. Muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la sesión y no nos olvidemos de revisar la información previa. Gracias.